Muy buenos días a toda nuestra comunidad Wix. Qué gusto es saludarlos en este día maravilloso, día miércoles 26 de agosto del año 2026, donde un grupo de investigadores, donde grandes profesionales teóricos, prácticos, que disponen de su conocimiento generosamente para toda una comunidad, se han dado cita en generar estos espacios que son magníficos, donde vamos generando una comunidad investigativa a nivel internacional, donde nuestros colaboradores dejan a disposición de otros investigadores estos avances tecnológicos, teóricos y prácticos que vamos generando en común. Les habla el doctor Ignacio Landero Moreno. Seré el moderador invitado internacional para este magno evento del día de hoy. Mis actividades profesionales y académicas versan en función de un PhD, doctorado en Administración Gerencial y Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con especialidad en medio ambiente y ecotoxicología. Para mí es fundamental el que podamos, a través de una comunidad maravillosa como esta, poner a disposición estos grandes avances, sobre todo el que va a venir en un momento más, donde una gran investigadora nos va a poner a disposición de una temática que es, créanme, totalmente transversal para distintas latitudes donde se encuentran nuestros alumnos en diversas partes del mundo. Y cuando hablamos de diversas partes del mundo, nos referimos a que la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIX, se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes, en donde a través de 2 líneas programáticas de posgrado, nuestros alumnos van avanzando y generando esta masa crítica de conocimiento. Me refiero al doctorado, por ejemplo, en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de una alta especialidad, como es Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y Dirección y Gestión Educativa. Todos estos programas se encuentran acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y avalados con sus respectivos REBOES. Cuando hablamos de investigar, cuando nos referimos a alumnos que ponen a disposición un alto grado de responsabilidad, donde muchas veces también conlleva un alto costo, un costo en tiempo, costo en descansos o a veces costos también familiares, donde vamos restándole espacio y tiempo, por ejemplo, a nuestro quehacer diario solo por dedicarnos a estudiar, a avanzar, por tomar un problema, levantarlo esto dentro de lo que es un contexto, una comunidad, y desde ahí desarrollar propuestas metodológicas que refunden en una solución. Eso es un gran baluarte y para poder colaborar con esa gran misión que tienen nuestros alumnos, la red Alumni, Innovación sin Fronteras, está ahí como una zona de integración, particularmente para todos nuestros investigadores, colaborar y coayudar a través de ella. Por ejemplo, a través de distintas áreas como NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales, Synapsis, que son conferencias de desarrollo humano profesional, Quizmaster, que es el juego del conocimiento a través de actividades lúdicas e incluso de gamificación, traemos al interior de nuestra universidad, de nuestra casa de estudios, a nuestra familia e incluso a nuestros hijos, para que conozcan el quehacer y desarrollo que generan sus padres o su madre. Con futuro son conferencias dentro de esta comunidad. InnoLab son capacitaciones periódicas y permanentes que nuestros investigadores, docentes deben
rutinariamente avanzar y estudiar, dado lo vertiginoso que progresa justamente el conocimiento a nivel global. Y el día de hoy, gracias al auspicio del área Nexus Site, la promoción de la cultura científica, voy a tener el gran honor de presentarle a ustedes a una excelente profesional investigadora que ya en un momento más ustedes van a conocer y van a recabar el importante tema de tesis que nos va a compartir. Quiero recomendar a ustedes, quienes realicen preguntas a nuestra investigadora, estas van a ser contestadas al final de la sesión íntegramente y la recomendación es que estas preguntas sean vía chat para así poder dar continuidad a esta investigación. Y cuando hablamos de una investigación que es tremendamente potente, desafiante, sobre todo en lo que conlleva a la estructura de la educación médica, hay una propuesta que nos desafía como meta, como propósito, que es más allá de la acreditación, es la medición de alcances, logros e impactos del aseguramiento de la calidad en este tipo de educación, sobre todo en el área de la medicina. Y esta propuesta del día de hoy va a estar a cargo de una gran investigadora colombiana, que es la maestra Carol Andrea Guerrero Alvarado, a quien saludo muy cordialmente. Maestra, qué gusto tenerla acá presente. Bienvenida. Gracias Muy, por su presencia. muy buenos días para todos y muchas gracias, doctor Ignacio, por estar aquí ayudándome en esta presentación que constituye como la primera divulgación del proceso de investigación que estoy desarrollando. Excelente, maestra. El tema que nos propone es transversal, porque instituciones médicas están en todos lados, pero el aseguramiento de la calidad, el alcance, los logros de esta es una propuesta desafiante. Así que, maestra, esperamos con ansia su ponencia. Muchísimas gracias. Me permitirá entonces compartir Por la favor, pantalla. compártanos. Aquí Ay, vamos a ir viendo cómo espérame un segundo. desarrollamos la propuesta. Recuerden que las preguntas a nuestro público planteenlas vía chat para así poder ir generando en conjunto con la maestra estas respuestas. Debemos de aprovechar muchísimo también su experiencia y conocimiento en este tema. Maestra, ahí está compartiendo, puede dar pantalla completa. Excelente. Estamos ¿Listo? todo ok. Muchas gracias, maestra. Mucha suerte. A usted, doctor Ignacio. Bueno, muy buenos días para todos. Primero, quiero agradecer a la Universidad de Investigación e Innovación de México y a una de sus estrategias de la red Alumni, Nexus SI, por este espacio de encuentro y de reflexión académica. Yo soy Carla Andrea Guerrero Alvarado, soy terapeuta ocupacional de formación de pregrado profesional. Tengo una especialización en rehabilitación de mano y miembro superior que hice en Brasil. Luego hice, cuando ya me metí un poquito más en el tema de la educación superior, que fue un poquito joven, decidí hacer una maestría en desarrollo educativo y social para que, digamos, ir complementando esa comprensión de la educación y empezarme como a acercar a estos temas que no me han dejado en toda mi vida profesional, que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en educación e innovación en la UICS. Durante toda mi carrera profesional, digamos que he tratado de nivelar un poco la atención clínica y el tema de educación superior, pero me ha ganado siempre la educación superior. Es así como he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones de educación superior públicas y privadas. He tenido varios cargos de bienestar universitario con egresados, fui decana en algún momento de una facultad y sobre todo he desarrollado actividades en términos de aseguramiento de la calidad. He tenido la oportunidad de coordinar
el aseguramiento de la calidad en facultades de medicina y ciencias de la salud y también el aseguramiento de la calidad en toda una universidad en las diferentes áreas de conocimiento. Todo esto, pues, ha constituido un poco el centro de lo que estoy proponiendo en mi tesis doctoral, que tiene que ver, esto porque se pasa solo, que tiene que ver con cómo el aseguramiento de la calidad y la educación y la acreditación en educación superior necesita una atención específica en términos de que no necesariamente tenemos que cumplir solamente una norma ni un modelo. Lo que yo en realidad quisiera es que comenzáramos con una pregunta que tiene que ver un poco con, después de todos esos esfuerzos que nosotros realizamos en las instituciones para asegurar la calidad y acreditar nuestros programas, la pregunta sería, ¿somos capaces de demostrar que hemos transformado después de esos procesos de acreditación? Porque nosotros estoy segura que sabemos demostrar que tenemos políticas, que tenemos una batería de indicadores a los que les hacemos seguimiento, que realizamos unos procesos de autoevaluación y que formulamos unos planes de mejoramiento eh, que nos permiten, digamos, que cumplir de cierta manera esas condiciones o estándares que nos exigen en las normas a nivel nacional en cada uno de nuestros países. Pero la pregunta debe ser siempre diferente y es, ¿qué cambió consecuencia de todo eso que nosotros tenemos? Porque la idea es que nosotros sepamos definir y demostrar y además mantener en el tiempo los cambios en nuestros programas, en nuestro cuerpo profesoral, en los estudiantes y también en los egresados. Y particularmente en el tema de la educación médica, nosotros también debemos ir un poco más allá pensando en cuáles son esos cambios que nosotros estamos generando en las instituciones de salud, donde desarrollamos los procesos de docencia de servicio en términos de la atención del paciente, de la atención a la comunidad, y un poco más ambicioso sería hablar de qué estamos transformando en el sistema de salud, pero eso se puede ver a través de otro tipo de actividades. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos. Eh, digamos que esta inquietud no surgió únicamente de una revisión de la literatura, pues como ya les conté, también surge un poco de la experiencia. A lo largo de mi trayectoria profesional he participado en diferentes procesos relacionados con creación, renovación, modificación o de los programas académicos. Nosotros acá en Colombia tenemos una normativa que se llama el registro calificado, que es como ese documento habilitante para que una universidad pueda ofertar un programa. Estos documentos tienen una vigencia de 7 años. Los debemos renovar y cuando los creamos, pues hay también que hacer un proceso de creación. Adicionalmente, si durante la vigencia de esos 7 años es necesario hacer alguna modificación, nosotros, bajo esa normativa, pues se solicita al Ministerio de Educación Nacional. Informes de autoevaluación los hacemos con dos fines, con fines de renovación de acreditación, de renovación perdón, de registro calificado o con fines de acreditación de los programas. Eh, y esto, ya cuando hablamos de acreditación, existe en Colombia otra normatividad diferente, actualmente es el Acuerdo 01 del 2025, y bajo esos lineamientos nosotros digamos que damos respuesta a esos procesos de evaluación. ¿Qué tenemos en esos procesos de autoevaluación? Unas evidencias documentales, miramos resultados académicos, miramos toda la información de nuestros profesores, de los estudiantes, de los egresados, de los temas de investigación, y a partir de eso se desarrollan esos planes de mejoramiento que ya pues habíamos hablado. Sin embargo, pues cuando nosotros tenemos datos, esto no significa necesariamente tener evidencia de que hayamos logrado una transformación. Podemos saber, por ejemplo, cuántos profesores tienen formación posgradual, pero seguramente no va a ser tan fácil evidenciar cómo ese fortalecimiento de nuestro cuerpo profesoral transformó el programa. También podemos conocer cuántos proyectos de investigación fueron desarrollados, pero lo que nos deberíamos preguntar en realidad es qué resultados produjeron y qué cambios generaron. Entonces, pues aquí es donde aparece esa inquietud que terminó convirtiéndose en el núcleo de la investigación doctoral y es cómo podemos pasar de documentar el cumplimiento a medir transformaciones derivadas del aseguramiento de la calidad y la acreditación.
La idea es que en estos próximos minutos vamos a abordar esta pregunta básicamente en cuatro momentos. Lo primero es que revisaremos brevemente pues cuál es ese desafío que nosotros encontramos o pues que encontré. Después hablaremos de la necesidad de avanzar del cumplimiento hacia una generación de valor. Y en tercer lugar, pues la idea es que les voy a presentar esas tres categorías que considero fundamentales para que podamos comprender estas transformaciones y estas categorías pues son los alcances, los logros e impactos. Y finalmente, pues vamos a ver cómo estas estrategias pueden convertirse en una estructura para generar evidencia, sobre todo que contribuya a la toma de decisiones y a la mejora continua. Yo quiero dejar claro que no pretendo presentarles hoy el modelo terminado ni resultados definitivos, pues la investigación todavía está en desarrollo. Lo que sí quiero compartir es esa propuesta conceptual que he venido desarrollando y esa propuesta metodológica que surge pues de la pregunta que considero relevante y es cómo demostramos el valor que generan nuestros procesos de calidad. Entonces vamos con lo primero. El aseguramiento de la calidad ha experimentado una evolución muy importante, puesto que a inicios de los años 2000 empezamos aquí, al menos en Colombia, a tener esa evaluación como de criterios, de condiciones de calidad, que era más una forma de reportar con lo que contábamos y no contábamos, más allá de demostrar algún tipo de alcance o logro que se tuviera con esos temas. Entonces era, por ejemplo, tiene política, tiene profesores con doctorado, tiene grupos de investigación, pero no andábamos mucho más en esto. En los últimos 20 años hemos tenido una evolución que no ha sido solo en Colombia, sino a nivel mundial, em, frente a esa evaluación de criterios, a una evaluación más hacia los impactos. El tema es que los impactos no son tan fáciles de medir y a pesar de que estén propuestos dentro de digamos, de los documentos orientadores, dentro de la normativa, no es tan fácil para las instituciones definir cómo mostrar esos impactos. Entonces, en este momento yo considero que las instituciones han logrado fortalecer muchísimo la planeación, todos los procesos de, de aseguramiento de la calidad. Digamos que ya la mayoría de instituciones tienen unidades a nivel organizacional que están encargadas de liderar estos procesos y de articular todo el tema. Hemos avanzado, todavía no lo que uno quisiera, en la gestión de la información, en los sistemas de información, pero pues la acreditación por sí sola no necesariamente todavía explica qué transformaciones se producen durante este proceso. Y recordemos que las instituciones de educación superior pues tenemos compromisos que van más allá de obtener digamos, un reconocimiento por parte del ente encargado sobre que tenemos altos estándares de calidad. Nuestros impactos o nuestro compromiso va de verdad hacia el desarrollo social de los países. Entonces, no podemos quedarnos solo ahí. Em, Podemos obtener entonces una acreditación y demostrar que reunimos todas esas condiciones, pero una institución debería identificar durante su autoevaluación qué necesita de verdad fortalecer para poder lograr una transformación real en el entorno y en el contexto en el que se desenvuelva. En este caso, pues estamos hablando básicamente de los programas de salud. Recordemos que los programas de salud, pues la mayoría las propuestas curriculares se desarrollan, podemos ir de entre el 60 o 60% más o menos en escenarios de salud que pueden ser clínicos, institucionales, comunitarios, y eso quiere decir que en esta evaluación, la verdad es que necesitamos involucrar otros agentes, entre ellos están esas instituciones, pero también podríamos estar hablando de
otros agentes gubernamentales con los que el programa pueda tener un vínculo y desarrollar acciones, convenios, proyectos que de verdad trasciendan al cambio y a la mejora de las condiciones de salud de la población, que es en realidad lo que nosotros pretendemos. El cumplimiento. Entonces, yo claramente no estoy proponiendo dentro del modelo abandonar la evaluación del cumplimiento, porque ese digamos que puede ser como el primer paso. Lo que yo estoy proponiendo es ir más allá de ella. Podríamos pensar como la evolución de la evaluación de la calidad mediante cuatro preguntas. ¿Cumplimos? Esta pregunta es la que, digamos que tradicionalmente, casi una década, nosotros nos dedicamos a responder y era, verificábamos estándares y decíamos que cumplíamos con esas condiciones. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué fortalecimos? Y aquí es donde comenzamos a observar cuáles son esas capacidades institucionales que nosotros fortalecimos durante el proceso. Qué preciso este Teams, no lo cerré y está, que se mueve. Luego sería entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Aquí es donde nosotros vamos a poder demostrar una evidencia verificable. Un segundo, para se desaparece cuando lo va a cerrar. Y por último, que es, digamos que la más relevante sería ¿qué logramos transformar? Es decir, esta última pregunta nos va a empezar a acercar al impacto. Por lo que, lo que estamos proponiendo, lo que yo propongo, es ir en un tránsito que facilite desde el cumplimiento, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la evidencia en resultados y por último, que podamos entonces demostrar esos impactos eh, que tenemos en las instituciones. Recordemos que las instituciones de educación superior son, digamos que unas instituciones, son bastante complejas, tienen variedad de factores financieros, académicos, normativos que cumplir. Vamos también, digamos, desde lo curricular, la investigación, los temas de proyección social, de extensión, y eso hace ahora también la inclusión, eso hace entonces que sea un proceso bastante complejo también de poder aterrizar. Eh, bueno, yo creo que ya les he dicho por qué en educación médica es tan importante y sobre todo por el impacto que tiene la formación en estas áreas. Aquí estamos hablando de la salud y la vida de las personas y las comunidades y eso es un determinante pues bastante importante que nos obliga en cierta forma a garantizar la calidad de nuestros programas y de esas instituciones donde nuestros estudiantes desarrollan procesos. Actualmente acá en Colombia también hay una norma que está solicitando a los hospitales que quieren ser hospitales universitarios que tengan un proceso de acreditación como hospital universitario. Esto con el fin de garantizar que la formación de talento humano esté acorde con las necesidades que nuestra población requiere y con los estándares también mínimos que se deben cumplir en salud, que ustedes pues saben y reconocen que son bastante amplios, porque aquí tenemos que hablar de seguridad del paciente, de humanización de los servicios, de oportunidad en la atención. Entonces, la formación de talento humano necesita entonces como esa que garanticemos la calidad desde los dos escenarios, tanto el educativo como el del sector salud. Y la idea de este modelo es un poco poder articular esos dos sistemas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando el estudiante o el médico sale a hacer su labor o está desarrollando esas competencias para obtener los resultados de aprendizaje en su formación, él interactúa con pacientes, interactúa en equipos interprofesionales. En estos escenarios también se desarrollan procesos de investigación. La investigación en salud es muy potente. Las instituciones prestadoras de servicios de salud investigan y aquí entonces ellos también tienen mucho contacto con esto. La innovación, que todos sabemos que es una tendencia que ha trascendido pues también al plano educativo y sobre todo también al plano de la salud.
y hasta puede llegar a, dentro de su formación y dentro de su ejercicio profesional, puede llegar también a participar en temas de formulación de políticas. Y pues reitero que esto lo que afecta es la salud de las personas y las comunidades. Entonces, por eso cuando hablamos de la calidad de la educación médica, tenemos que pensar como en diferentes niveles. Uno es el programa, otro es el estudiante, el profesional, la institución sanitaria o institución de salud y el sistema de salud para después, digamos, poder decir que hay un impacto. Esto significa que medir solamente el proceso educativo puede resultar insuficiente para comprender todo el valor generado de la formación del talento humano. Pero también es importante que nosotros seamos prudentes porque desde una universidad no podemos afirmar que, por ejemplo, un indicador de salud poblacional simplemente mejoró porque nosotros obtuvimos la acreditación del programa de medicina. Pues esto claramente es metodológicamente insostenible. Lo que sí podemos investigar es qué contribuciones pudimos identificar y y pues mediante evidencias decir que aparece una necesidad eh, de hacer alguna transformación en esos procesos para mejorar el indicador de salud. Y bueno, aquí llegamos al corazón conceptual de la propuesta. Durante la investigación he trabajado básicamente esas tres categorías que ya les he venido mencionando: los alcances, los logros, los impactos. Em, Cuando no los planteo como unos conceptos apartados, por el contrario, los concibo como unos niveles secuenciales y que además son interdependientes dentro del proceso de generación de valor. Cuando hablo de los alcances, pues corresponden sobre todo a esas transformaciones institucionales y fortalecimiento de las capacidades derivados de esos procesos de aseguramiento de la calidad. Aquí podríamos pensar en un ejemplo del fortalecimiento curricular, por ejemplo, del desarrollo profesoral, del mejoramiento de los sistemas de información, de el fortalecimiento también de la investigación, de algunos mecanismos que permitan fortalecer o tener mejores estrategias para la autorregulación. Y otro alcance podría ser también, por ejemplo, cómo mantenemos esas relaciones con los escenarios de práctica. Cuando hablamos entonces de los logros, que sería como el segundo nivel, aquí ya estamos hablando es de los resultados que son verificables, eh, que pueden observarse ya, digamos, después de esas transformaciones. Entonces, podríamos hablar del mejor desempeño académico. Nosotros acá en Colombia tenemos, para los programas de pregrado, tenemos una evaluación externa que hace el Ministerio de Educación a través de un instituto que se llama el ICFES, y la idea sería que nosotros pudiéramos ver mejores resultados para esos estudiantes que al finalizar sus estudios presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TIT. Que tengamos una mayor producción científica, por ejemplo, eso sería otro logro. Que nos consolidemos en redes académicas y científicas, que tengamos mejores resultados de aprendizaje, que nosotros mediante nuestras estrategias para la evaluación de los resultados del aprendizaje podamos llevar como un control o un control no, como unos indicadores que permitan evidenciar que eso en realidad se está dando. Em, Aquí es también muy importante, un logro importante sería fortalecer el tema del relacionamiento con los egresados, que sabemos que es uno de los dolores de las instituciones de educación superior, porque después de que el estudiante sale, pues no es tan fácil regresarlo a su casa. Y por último, están los impactos, que son esas transformaciones que nosotros podemos manifestar tal vez en unos horizontes de tiempo un poco más amplios, pero que nos van digamos, a dar esos mecanismos para decir que aprendimos institucionalmente. Y aquí es donde nosotros eh, debemos decir, estos fueron nuestros impactos y
A partir de esto generamos estas transformaciones. Lógicamente, hablar del impacto nos va a tener que, vamos a tener que tener unos anteriores que van a ser los logros y los alcances. Seguramente para un impacto tendríamos que desarrollar algunos proyectos de investigación que nos permitan hacer un seguimiento sistemático de eso que nosotros queremos evidenciar como impacto. Por eso, la temporalidad de la evaluación del impacto es un poco más a largo plazo. Podríamos decir que los logros están en un poco más en, perdón, los logros están un poco más en asuntos de corto plazo, perdón, de mediano plazo, los alcances en corto plazo y los impactos a largo plazo. Ahora sí. Luego entonces ya para seguir avanzando, digamos en el derrotero, pues uno de los resultados también de todo esto es la generación de una cadena de valor. Si conectamos las tres categorías, pues partimos de los procesos de de aseguramiento de la calidad y acreditación. Estos, pues, ¿qué van a hacer? Van a favorecer esa transformación institucional y van a generar entonces los alcances que crean las condiciones para obtener los logros eh, y los logros sostenidos en el tiempo y articulados pues con otros factores van a contribuir a producir esos impactos. La idea es entonces que la cadena no termine solamente con esto, sino que a partir de los impactos y los resultados que se generan con esa nueva evidencia, eh, se regresa un poco como a la institución y cerremos el ciclo o lo continuemos para pues poder hacer el tema del mejoramiento continuo. En otras palabras, podríamos decir que la evaluación deja de ser únicamente un mecanismo que nos permite demostrar frente a un tercero y se convierte más en un mecanismo que nos permite aprender institucionalmente. Y ese es como un cambio que sería fundamental. La pregunta siguiente, pues sí, es como inevitable, es cómo hacer medible la transformación. Y aquí, pues, podemos decir que queremos medir impacto, es relativamente sencillo, pero pues construir una metodología válida para hacerlo, pues va a ser mucho más complejo. En eso es en lo que estamos en este momento. Y o estoy, pues, la propuesta en desarrollo lo que plantea es como una arquitectura que tenga eh, unas dimensiones, unas variables, unos indicadores, unas fuentes y unas evidencias. Eh, la idea es que, por ejemplo, si analizamos un alcance relacionado con el desarrollo profesional, pues no nos limitemos a decir que aumentamos la formación del docente, sino que necesitamos determinar cuál es esa variable que vamos a observar, qué indicador vamos a utilizar, dónde vamos a obtener esa información y cuál va a ser esa evidencia que nos va a permitir verificarla y en qué momento debemos medirla, ¿no? Lo mismo ocurre con los logros y especialmente con los impactos. Por eso, una característica, digamos que de la propuesta es la triangulación de fuentes. Esto también es algo muy utilizado en los modelos de evaluación que nosotros manejamos y es poder tener pues tanto fuentes de información institucional, la percepción de todos los actores, indicadores, documentos, resultados académicos. Bueno, esto es temas que en todos los procesos de autoevaluación están, por eso también pues es importante que los tengamos en cuenta en la propuesta que vamos a hacer del modelo. ¿Qué es lo que pues espero aportar o se espera aportar con esta investigación? En primer lugar, hacer como una lectura integral de esos efectos del aseguramiento de la calidad. En segundo lugar, que tengamos una diferenciación conceptual entre alcances, logros e impactos. Y en tercer lugar, pues la idea es que tengamos una estructura que nos permita relacionar estos niveles con esa evidencia verificable, que va a depender pues del nivel que estemos hablando. Y finalmente, una herramienta que pueda contribuir sobre todo a la toma de decisiones y a la mejora continua.
Yo quiero insistir en algo y es que esta propuesta no pretende reemplazar los modelos de acreditación ni de renovación de registro calificado que ya existen. Tampoco buscamos crear otro modelo o otro sistema de acreditación. La idea es solamente cómo complementarlos. Los sistemas actuales claramente responden fundamentalmente a un nivel de pregunta, que es qué nivel de calidad demuestra nuestra institución o programa frente a determinados referentes. Y lo que estoy proponiendo es qué transformaciones podemos evidenciar como resultado de esos procesos implementados para asegurar y mejorar la calidad, que son preguntas distintas, pero pues complementarias. Quisiera volver entonces también un poquito al punto de partida. Las instituciones han aprendido a acreditar, sí, no hay ninguna duda sobre eso. Han desarrollado estructuras organizacionales, como les comentaba en algún momento, tienen sistemas de información, seguramente todavía con mejoras por hacer, implementan sus procesos de autoevaluación, cuentan con baterías de indicadores, hacen sus planes de mejoramiento, les hacen el seguimiento y todo eso pues claramente constituye un avance enorme frente a lo que encontrábamos, por ejemplo, en el 2007, 2008. Pero quizá el siguiente desafío del aseguramiento de la calidad sea aprender a demostrar qué transformamos. No solamente qué hicimos, no solamente qué cumplimos, sino qué fortalecimos, qué conseguimos y qué contribuimos a transformar. Porque el verdadero valor del aseguramiento de la calidad no debería medirse únicamente por el reconocimiento que nos dan en cada una de las agencias que somos acreditados en alta calidad o que contamos con el registro calificado, sino que también debería poder observarse en esas capacidades institucionales que están fortalecidas en los resultados consolidados y en las contribuciones que una institución realiza a su entorno. Y quiero terminar dejando una pregunta abierta que para todos los que trabajamos en educación superior cuando regresemos a nuestras instituciones y podamos revisar nuestros informes de autoevaluación, nuestros indicadores o nuestros procesos de acreditación, nos preguntemos, ¿qué debemos demostrar para acreditar? Eso ya no, digamos que no debería ser la pregunta, ¿no es cierto? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué podemos demostrar que hemos transformado gracias a nuestros procesos de calidad? Porque quizá allí se encuentra el siguiente paso del aseguramiento de la calidad y es pasar de esa cultura de la evidencia para demostrar cumplimiento a una cultura de evidencia para comprender, decidir y transformar. Y por eso quería cerrar con esta idea, que es la calidad no termina cuando se obtiene una acreditación, comienza cuando podemos demostrar lo que hemos transformado. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por estar en este espacio. Ya dejo Muchas de compartir. gracias, maestra Carol Andrea Guerrero, por esta magnífica presentación. Agradezco que nos desafíe con una temática tan potente como la de hoy. Así que muchas gracias. Vamos a ir dando continuidad. Y dentro de lo que usted nos plantea y que nos va proponiendo, no puedo dejar de preguntar cómo usted como terapeuta también y magíster inquieta en el ámbito de la educación médica, ¿qué le gatilló el desarrollar una propuesta de tesis doctoral respecto a esto que en muchas ocasiones acreditación marca un elemento diferenciador entre distintas instituciones? Cuéntenos un poco cómo ha sido ese devenir que le ha llevado a estas altas esferas en este momento, maestra. Su Bueno, audio, ahí. definitivamente sí ha sido un tema un poco de inquietud profesional. Yo cuando comienzo a ser docente, tengo la fortuna que en paralelo sale la primera normativa para la presentación de los programas a ese proceso de renovación de registro calificado que les comentaba. Y en ese momento se constituyen unos grupos de autoevaluación. Entonces ahí yo entro a hacer parte. Esto era unos profesores con unas horas, no había la estructura organizacional con la que contamos ahora.
Y empecé a hacer, digamos que yo he tenido la posibilidad de estar en esos momentos que les comentaba en la presentación, de un cumplimiento, simplemente era el cumplimiento, pero de todas maneras era complejo, no era la primera vez que nos solicitaban algo así. Luego entonces, digamos que voy especializándome un poco en esa área del aseguramiento de la calidad y la acreditación y en el área específica de ciencias de la salud y de medicina y especialidades médico-quirúrgicas. En este trayecto de los cambios de normativas, más o menos en el año 2020, sale un acuerdo para acreditación de programas. En ese momento teníamos, digamos que diferenciado para pregrado, para posgrado, para maestría, para doctorado y para especialidades médico-quirúrgicas. Ese acuerdo, que creo que era el 02 del 2020, incluía la palabra impacto por todas partes. Mm. Y ahí empezó mi duda. ¿Qué es impacto? Primero, ¿qué es impacto? ¿Qué están entendiendo por impacto? ¿Cómo demostramos ese impacto? Tanto fue así la cosa que el acuerdo de hoy ya no habla tanto de impacto, porque se dieron cuenta que el impacto es un tema muy difícil de demostrar. ¿Requiere que se puede demostrar? Sí, pero requiere de tiempo y de una estructura pensada para demostrar el impacto. Seguramente las instituciones no van a demostrar impacto en todas las áreas, pero pueden elegir en qué demostrarlo, dependiendo del programa, dependiendo, eh, yo por ejemplo, sí lo haría en temas de investigación, en temas de indicadores de salud, si uno los trabaja con la institución prestadora donde estén haciendo sus prácticas, se puede hacer. Finalmente el estudiante entra a ser parte del talento humano que hace la atención y eso debe tener algún impacto. Pero esos son procesos casi que de investigación de largo plazo que seguramente vamos a tener que dar. Y ahí nació. Entonces yo me quedé con la duda desde el 2020. Si bien ya no nos lo piden, no nos lo exigen tanto, por decirlo de alguna manera, yo creo que sí es un desafío. Y sí es un desafío porque las instituciones de educación superior estamos llamadas a transformar la sociedad y debemos demostrar cómo la estamos transformando, más en el área de salud, pues que creo que el tema es vida de personas y comunidades. Totalmente de acuerdo, maestra. Y cuando uno ha tenido la oportunidad de participar en procesos de auditoría, por ejemplo, que son tremendamente estresantes, ya usted eso lo conoce a cabalidad, y donde desde ahí, para ir un poco más allá en el proceso de la acreditación, la medición de los alcances, logros, impactos, sobre todo en el ámbito de la calidad en lo que es la educación médica y afines, uno ve y debe analizar estructura, por un lado, procesos, ¿cierto? Y por otro lado también resultados. Eh, es un cúmulo de información en donde se genera tantos datos y desde ahí eso marca un hito de alguna forma y uno pasa o no un proceso de acreditación. Está Se- temblando. Pues Tranquila, vamos a seguir, pero pues les aviso por si algo sigue muy duro. Perdón. tranquila, no, se entiende. Manéjelo a usted desde ahí, no, no hay Solo problema. quise avisarles por si veo que la cosa empeora. Está Sí, bien, señor, está bien. discúlpeme. No, no se preocupe. La información. Entonces, es todo un proceso. Entonces, eh, la verificación de este proceso de cumplimiento de estándares va generando, obviamente, va generando grandes hitos en avance. Me comenta cómo está usted, cómo está el ambiente allá. Acá estoy movidita. Sí, el tema de la información es clave. Hemos avanzado definitivamente. También recuerdo, bueno, eso sigue pasando en realidad, todo el tema de conseguir la información. Esto era casi que una minería de datos a la antigua, no como ahora. Claro. Entonces era acudir a archivos que de pronto no estaban, que sí estaban, que estaban incompletos, a reconstruir algunas cosas. Eso ha avanzado, sí, pero yo creo que en todos los que trabajamos en educación superior
vemos cómo todavía persisten esas inconsistencias en los reportes que nosotros hacemos al ministerio, el reporte que tiene, por ejemplo, de matriculados. Lo que reportamos al ministerio, lo que tiene registro y control y lo que tiene el programa. Normalmente eso no coincide. Esos son temas en los que hay que seguir avanzando. Seguramente los avances tecnológicos también nos van a ayudar. Y esa también, digamos que facilitaría un poco también los procesos de autoevaluación en la medida que podríamos triangular de manera más fácil. Nuestros sistemas de aseguramiento de la calidad o el sistema que propone, digamos, la normativa colombiana, tiene como uno de los 5 componentes más importantes la información, los sistemas de información. Em, Aquí el desafío también sería poder tener acceso a esa información de los escenarios clínicos y comunitarios donde nuestros estudiantes están haciendo. Y la información no es solo de la atención clínica, sino de los procesos de investigación. También a veces las instituciones, a pesar de que hay un convenio, de que hay unos acuerdos, no logran compartir la información como uno quisiera. Entonces ahí se van a encontrar cosas, pero que también serían estrategias o que debemos proponer dentro de nuestros planes de mejoramiento. No sé si le di pregunta tu respuesta, aquí ya Sí. paro de temblar. No, se comprende la situación, sobre todo también en Colombia, lo acaecido hace algunas semanas atrás, Sí, así que completamente es comprensible. Se lo dice un chileno yo que sé. en esas materias sabemos muchísimo nosotros. Muchas Eh, gracias. Sí, maestra, pero cuando hablamos de medicina, especialidades, sobre todo quirúrgicas, donde el factor humano es tan preponderante, estas líneas de acreditación cobran cada día más relevancia, pero también, como lo mencionaba usted, los procesos, hablando de guías, protocolos, fundamentalmente incluso hasta normas que tienen que ver con la responsabilidad social, el trato digno que muchas veces debe tener el médico con el paciente. Eh, Ahí hay mucho que decir. ¿Qué elemento diferenciador destacaría usted de una organización universitaria que imparte medicina respecto a otra? Eh, ¿Hay ventajas competitivas al momento de lograr este aseguramiento de la calidad en la educación médica? Yo creo que en Colombia al menos sí se intenta una integralidad, perdón, una integridad en el currículo. Es decir, Ujú. que desde el primer semestre hasta el último semestre el estudiante tenga una formación ética, en este caso bioética. em, para salud es importantísimo todo el tema de humanización del servicio, de la seguridad del paciente, y eso termina siendo muy transversal curricularmente. Em, es importante, importantísimo. Adicionalmente, cuando ellos ingresan a las instituciones, y esto me imagino que serán en todas partes, tienen unos procesos de inducción donde deben acoger las políticas de las instituciones de salud. Y también en Colombia la mayoría de instituciones tienen políticas específicas en estos temas. Además hay unos protocolos de atención a violencias de género, hay protocolos de atención a la diversidad sexual. Digamos que hay muchísimas cosas que aseguran en cierta medida que el estudiante tiene contacto con esto y en la formación a nivel educativo, no en el área clínica, también se está garantizando. Ventajas competitivas, yo creo que aquí los estudiantes escogen más por ese enfoque que le da el programa académico. Nosotros tenemos instituciones que tienen de pronto un tema más orientado hacia lo religioso, unas son más orientadas a aspectos clínicos, otras son más orientadas a aspectos comunitarios, otras a la investigación. Entonces eso hace que la ventaja competitiva sea más por ese lado de, bueno, ventaja competitiva no lo llamaría, más bien la elección del aspirante es más como a esas afinidades, a esos gustos y también pues seguramente estará eh,
el tema económico para poder hacer esas elecciones, ¿no? Es bastante costoso Claro, estudiar estas áreas aquí en Colombia, eh, a- a- no en las públicas, pero sí en las privadas. Entonces, ventajas competitivas sí sería hablar de otros temas y ahondar con un poquito más de los programas, pero yo creo que es más son esos rasgos diferenciadores de cada programa. Pero este tema es transversal, la totalmente. integralidad. Y cuando hablamos ahí de acreditación y aseguramiento de la calidad, inevitablemente tenemos que tocar la mejora continua, eh, que son los nuevos desafíos que se vienen a los programas a nivel universitario, sobre todo en especialidades quirúrgicas y médicas. Pero aquí voy y la llevo a usted como investigadora, como mujer profesional, especialista en el tema. ¿Cuál, dentro de su mejora continua, haciendo el parangón, cuál es el nuevo desafío o propósito que se espera de la maestra Carol Guerrero en lo sucesivo? Porque las investigaciones son vertiginosas, no se detienen. Las personas inquietas e investigadoras a nivel doctoral son altamente propositivas, van justamente por el control de objetivos, el logro de objetivos, pero también hay un poco de rebeldía ahí asociada, porque hay que ir en contra del designio, en contra de lo determinado. ¿Qué se espera de usted, maestra, en lo sucesivo, en los próximos años? Oh, bueno, pues voy a empezar con la investigación. Espero que esta investigación no se quede como un producto en el repositorio de la Wix. Ya tengo un plan de socialización de cada uno de los capítulos. Espero investigar más en realidad. Creo que el tema administrativo y la docencia me han consumido un poquito, pero esto ya, digamos que hacer el doctorado, pues fue una decisión clara para avanzar en temas de investigación, pues que creo que es como el camino que me falta para poder estar muy feliz con mi desarrollo profesional. ¿Qué espero? Bueno, espero, es que ya, bueno, en este momento creo que estoy haciendo lo que me gusta porque estoy acompañando procesos en los dos ámbitos, en el ámbito educativo y en el ámbito clínico de acreditación y de hospital universitario. Entonces, pues nada, lo que quiero es al menos esas métricas que tengo a corto plazo con estos dos procesos, cumplirlas de la mejor manera posible y seguir avanzando en la investigación. Digamos que profesionalmente eso es lo que espero. Ya más adelante miramos qué pasa. Yo me demoré 12 años después de la maestría para volver a estudiar. Entonces creo que si doy otro paso, serán otros 12 años por ahí. Sí. No, está muy bien. Sí, hay que ir paso a paso en esto, lo cual lo hace ser incluso mucho más meritorio, porque uno va adquiriendo más experiencia. Y eso es muy bueno. Ahora aquí, maestra, cuando hablamos a nivel doctoral de una profesional como usted, que ha tomado un tema que es tremendamente desafiante, complejo en muchos aspectos, porque esta estructura de acreditación puede ser colocada perfectamente, versionada perfectamente en organismos tanto públicos como privados. Eh, Esta propuesta suya está pensada en lo futuro, en el futuro, a colocarla en este tipo de organismos, socializarla con estos organismos. Sí, sí, señor. Digamos que el modelo está planteado inicialmente para programas de ciencias de la salud, em, pero puede ser adaptado y replicado en o programas de otras áreas del conocimiento. Y la idea es esa, es poder también ir paso a paso, tal vez mostrando el modelo a instituciones que tengan este tipo de programas con las que pues tengo contacto. Obviamente,
siendo un poco más ambiciosa, entrar en Latinoamérica. Y mi primer, digamos que tengo ya como en Costa Rica y algo ya medio visualizado. Y a nivel Colombia, también pues podríamos pensar, no lo había pensado tanto como con organizaciones, digamos, o con entes gubernamentales, pero hoy me deja usted la inquietud y seguramente podría tener un acercamiento eh, digamos que con el Ministerio, con el Consejo Nacional de Acreditación. Sí, ¿por qué no? Y con otros a Y nivel sí, Latinoamérica, sí, no podría ser. por, por supuesto, y si estamos en el espacio de los desafíos, las propuestas, los retos de alguna manera, aquí viene un reto para usted y un desafío para usted. Y es que este programa, esta investigación, no puede quedar solamente confinada a Bogotá, Colombia, necesariamente debe sacarla al mundo. Y para eso está la posibilidad de utilizar justamente estas plataformas donde nuestra universidad se encuentra distribuida en, creo que más de 16 países. Por lo tanto, ahí hay un desafío que usted lo deberá tomar como líder, como embajadora, y es socializarlo con otros pares e investigadores que están en otros lados de este hermoso planeta. Y yendo ahí, maestra, hablando de ese desafío, obviamente usted también, por el hecho de ir desarrollando este nivel de investigación, ahí hay una responsabilidad enorme, gigante, que es convertirse en líder, pero por sobre todo en embajadora académica de WICS en su país, en su ciudad, en su región. Y esa responsabilidad hay que tomarla con honor al deber. Por lo tanto, lo que yo veo en usted, y de seguro así va a ser, es que esta investigación va a seguir desarrollándose en lo sucesivo, en el futuro, va a aplicar mejora continua, va a ir aplicando nuevos alcances, nuevos procedimientos, nuevas llegadas a otros organismos. Así que, bueno, ahí tiene un gran desafío, maestra, y le felicito por todo este noble y gran trabajo. Quiero también agradecer a nuestro público que hoy participó también acá junto con usted. Tiene varios fans ahí en la plataforma. Así que invitarlos también a que revisen en este código QR nuevos eventos tan interesantes como el que nos acaba de plantear la maestra Carol Andrea Guerrero Alvarado. Apliquen también en las redes sociales. Ustedes que han participado recibirán también un certificado de asistencia en 10 días hábiles en sus correos electrónicos, además de la grabación de esta conferencia de la maestra Guerrero, quien es responsable de socializarla con quien usted estime conveniente, porque es su material de su autoría intelectual. Y de seguro van a venir muchas más maestras, así que es muy probable que nos vamos a estar encontrando en próximos eventos tan desafiantes como el que nos acaba de plantear. Y atendiendo también a la red alumni, agradeciendo a título personal y a nombre de la universidad mis agradecimientos, reconocimientos también por su gran trabajo. Y ahora, maestra, más bien vienen es un espacio de agradecimiento en realidad, porque de seguro para llegar a estos altos niveles eh, han habido años de estudio, mucho sacrificio, responsabilidad de su parte para llegar a nivel doctoral es un notable avance y eso ha sido artífice de usted, pero también de seguro hay personas que han colaborado alrededor suyo y que han tenido incluso, créame que hasta paciencia con usted, porque de seguro
le ha restado espacio a muchas personas por llegar a estos grandes momentos. Y este es su triunfo, maestra. ¿Y a quién agradece usted en este momento? Bueno, pues si hablamos de personas, le agradezco a mi esposo por su apoyo, sobre todo creo que él no me tiene paciencia. Sabemos cada uno nuestras prioridades y las compartimos. Entonces creo que agradecerle sí por ese apoyo, por esa confianza que siempre me ha tenido. A veces me confía más en mí que yo. Quiero agradecerle también a Jesús Ortiz, un amigo entrañable que ha hecho también parte de este recorrido. Bueno, y a mis papás que ya no están aquí, pero que fueron uno de los motivos por los que retomé esa idea de hacer mi doctorado, lo iba a hacer en el 2015. Tuve mis primeras clases, todo, y bueno, por cosas de ellos tuve que dar un pasito al costado en ese momento, en ese proyecto, pero ellos definitivamente fueron el motor que me dijeron, bueno, ¿y usted por qué no retoma esto? Y a mi hermano que es doctor, es un tipo estudiosísimo, entonces es el mejor ejemplo a seguir y creo que pues voy por buen camino. Y pues a la Wix también, porque la Wix ha sido esa oportunidad para los que tenemos que trabajar un montón. He tenido la oportunidad de ser docente en educación virtual y más o menos en paralelo, casi, era docente y estudiante. Ujú. Entonces también fue como bastante, digamos que retador, pero me sirvió para los dos roles, como docente y como estudiante. Y creo que la Wix sí abrió esa posibilidad que a veces uno no ve tan viable. Y bueno, ya estamos a punto de terminar, con muchos esfuerzos, sí, pero sé que al final la gratificación va a ser enorme. Y, y a usted, doctor, porque ha sido muy amable en acompañarme en esta presentación que pues se constituye como en esa primera socialización de lo que estoy pensando. Muchísimas gracias. Y a todos los que vinieron. Muchas gracias a usted, maestra. A seguir cosechando más triunfos, pero por sobre todo a impactar positivamente con las investigaciones. Tiene la oportunidad de hacer mucho bien. Después del verbo amar, el verbo ayudar es el más importante. Y uno puede ayudar desde su vereda, humilde tal vez, desde el conocimiento, aportar a otros y ayudar a otros. Entonces, hay una gran misión que tiene por delante y no quiero spoilear la película, pero en realidad cuando ya uno se mete en estos ámbitos de investigación, créame que el espíritu rebelde, inquieto, no se detiene nunca más. Así que la voy a seguir viendo por mucho tiempo y en lo sucesivo, de seguro, para nuestra casa de estudio usted se constituirá en todo un orgullo. Así que felicidades a su familia, un abrazo fraterno y será hasta una próxima convocatoria. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, gracias.